Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana. El balón está a punto de empezar a rodar en el Mundial de Norteamérica, ya saben, Estados Unidos, México y Canadá, y nosotros en Primera Plana os vamos a dar una perspectiva de 360 grados, no solo deportiva, también a la política, a la social, a la cultura, todo lo que engloba esta cita mundialista. Nos acompañan 5 invitados que ya les presento. En este estudio, Ana María Ospina, enviada de RFI al Mundial, está a punto de irse ya para allá, y autora del libro Messi, 10 miradas sobre el 10. Bienvenida. Gracias. Miguel Martínez, corresponsal de la televisión pública mexicana, Mas Lechner, periodista deportivo especializado en fútbol, y Claire Rabés, especialista de la economía del deporte. Y nos acompaña también a distancia Marine Lebec, corresponsal de RFI en México. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos de la Ciudad de México. Mundial Norteamérica, hoy en Primera Plana. Comenzamos. Shakira, poniendo sonido al Mundial de Norteamérica, que está a punto de arrancar y va a ser inédito por muchos motivos. El más largo de la historia, 38 días de fútbol, 104 partidos y 48 selecciones en liza. Una Copa del Mundo XXL, organizada de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá. Aunque ya muchos vaticinan que políticamente Trump intentará sacar rédito y Estados Unidos sin duda llevará la batuta del show business. Sin embargo, más allá del espectáculo, no son pocas las cuestiones sociales que pueden colarse por la vitrina mundialista. La migración, el crimen organizado, los desaparecidos en México y la presencia de países como Irán o Haití que nos recuerdan los conflictos vivos que contradicen este teórico espacio deportivo de paz. Repasemos lo que dice la prensa. Diarios como el escocés The National dedican sus portadas a sus equipos nacionales que ya van camino de Norteamérica. Sport en España, entrevista a Luis de la Fuente, entrenador de España. Lamine Yamal tiene la obsesión del Mundial. La Opinión, prensa latina en Estados Unidos, habla de tregua mundialista. Organizadores proponen a la administración Trump que frene los operativos migratorios durante la Copa del Mundo. Bueno, Trump, el ICE, los países en conflicto participantes, Irán, Haití. No sé si estamos ante el Mundial más político de la historia. Ana. El Mundial de por sí es político, siempre está mezclado ambas cosas. La FIFA en su carta de neutralidad así pide que sea, pero en realidad siempre hay un interés del país que recibe, en este caso 3, que se ponga en primera plana lo que ellos hacen, tanto lo bueno como lo malo también. Tenemos acceso. No sé si sea el más político, pero sí el que va a tener más repercusiones en el mundo entero por tratarse de un país tan importante como Estados Unidos, donde se jugará la mayor parte de los partidos. Miguel, ¿el Mundial más político? Sí, pues yo creo que sí es bastante político, y sobre todo el contexto internacional, porque estamos pasando. Viene la selección de Irán, por ejemplo, que ha sido rechazada de poder estar en su estadía en Estados Unidos, lo recibe México, y van a jugar nada más los partidos allá. Y bueno, Estados Unidos e Irán en conflicto allá en el Medio Oriente. Entonces sí, para mí sí es totalmente político. No sé si podríamos decir, Max o Claire, que este es el Mundial de Trump con el presidente de la FIFA, Infantino, haciendo como de buen soldado para la causa. ¿Infantino ha hecho un Mundial a medida de Trump, podríamos decir? Claire. Sí, creo que sí, porque es un mundial del presidente de los Estados Unidos, porque hay muchas partidas que van a estar en los Estados Unidos y Trump no es un aficionado de soccer, de fútbol, y entonces es muy ambivalente y no sabemos realmente lo que Trump va a hacer con este mundial, con la política exterior y la política interior también. Pero si quizá de alguna forma intentará capitalizarlo, ¿no? Sí. Max. Sí, no, claro, y especialmente también con la FIFA, porque Infantino siempre está mirando a conquistar nuevos mercados, siempre lo hizo, siempre quiere desarrollar la FIFA, el fútbol. Entonces el mercado estadounidense obviamente es de mayor interés para la FIFA y para Infantino. Y sin embargo, los conflictos y las crisis políticas marcan la cita deportiva, no solo por Irán, también Haití, Congo, y si incluimos el capítulo de hostilidades bilaterales, pues también Marruecos y Argelia. Es decir, tenemos un mundial cargado de conflictos. Sí, pero por otro lado será una paréntesis para el mundo, para bien o para mal. Cuando llega al Mundial la gente se detiene, no quiere decir que los conflictos se detengan, aunque la idea es que durante ese periodo no ocurra nada diferente a hablar de fútbol. Y yo quisiera aprovechar para
alegrarme porque nuevos países van a ser. Por primera vez su aparición en el Mundial, Jordania, Cabo Verde, Curazao y Uzbekistán. Son países que en sí no están en conflicto, que se pueden dedicar simplemente a soñar con el fútbol, y eso también le daría a los países también un respiro y a la gente que está sufriendo con tantos conflictos mundiales. Aunque funcionarios federales han insistido en que el ICE formará parte del dispositivo de seguridad general y que su trabajo se centrará en combatir delitos como la trata de personas o el tráfico de mercancías falsificadas, no sé si podemos decir, ¿hay miedo a intervenciones del ICE durante esta cita mundialista? Miguel, Claire, Max. Sí, no, me parece que sí, y ya lo vimos en octubre del año pasado, cuando hubo el partido amistoso que estaba previsto en Chicago entre Argentina y Puerto Rico, y que se cambió de último momento para justamente suceder en Florida, porque había una baja venta de entradas, porque la gente tenía miedo a la ICE, y eso fue justamente un caso que mostró preocupación antes del Mundial sobre justamente los aficionados y el hecho de que la gente pueda ir o no al estadio justamente por miedo al ICE. Carlos, un caso concreto con el ICE. En la final del Mundial de Clubes el año pasado entre Paris Saint-Germain y Chelsea, un padre de familia que estaba en proceso de demanda de asilo en Estados Unidos llevó a sus hijos al partido, menores, y en el parqueadero lo detienen y finalmente ex expulsado del país en pleno proceso de asilo, y eso llama mucho la atención a las organizaciones, que el Mundial no sea un momento donde se aproveche para ir más allá, extralimitarse en las funciones. Claire. Sí, podemos decir que también la Copa del Mundo está al servicio de un proyecto político más profundo con la política de visa, de inmigración de Trump, y la Copa del Mundo entonces es un régimen para legalizar una forma de inmigración o de turistas también con billetes oficiales, y entonces es un contexto con mucho miedo para los supporters de los equipos. Vamos a ir hasta México con nuestra corresponsal Marín, a pocos días de que arranque el Mundial, precisamente allá en el Estadio Azteca, con el México-Sudáfrica el jueves 11 como primer partido. Las agencias de seguridad nacional, en coordinación con Estados Unidos, están en alerta máxima ante un catálogo de 50 amenazas críticas. La densa sombra del crimen organizado atraviesa todo el informe de la inteligencia. ¿Qué escenarios críticos se contemplan y cómo se han preparado las fuerzas mexicanas para neutralizarlos? Bueno, en total se van a repartir entre las tres sedes casi 100.000 elementos, entre Guardia Nacional, Ejército, etcétera, etcétera. Entonces, todo este despliegue es parte del Plan Kukulkan. Es un plan de seguridad que el gobierno mexicano imaginó para el Mundial y presentó en febrero, justo después de la muerte del Mencho, el jefe del cártel más poderoso de México. Desde su muerte existe la amenaza de una respuesta del cártel durante la competición, pero según varias especialistas, pues tampoco le conviene tanto al cártel actuar durante el Mundial, porque él también aprovecha de este momento para hacer sus propios negocios, que son lavado de dinero, turismo sexual o tráfico de droga. Entonces, pues ya veremos lo que sucede. Ya veremos lo que sucede y cómo se desarrolla y esas amenazas. Lo que está claro es que este Mundial es XXL, ya lo hemos dicho. Hay más partidos que nunca, hay más equipos que nunca. No sé si la logística y la organización es el gran reto que hay ahora sobre la mesa, Miguel. Sí, bueno, por lo menos se han puesto un poco de acuerdo en dónde se van a jugar los partidos en México, Estados Unidos y Canadá, pero justamente lo que hablamos hace rato, las distancias que hay en Estados Unidos, sobre todo para algunos equipos que van a tener que recorrer, no sé, que van a jugar en Canadá, luego en Estados Unidos, luego al norte de Estados Unidos. De ecología, desde luego, no se puede presumir mucho en este Mundial. Max. Bueno, claro que no. Y hay cosas un poco raras justamente en la organización de los partidos. Porque, por ejemplo, estábamos hablando de México, el primer partido, y en el grupo de México va a haber un partido entre África del Sur y Chequia. Y son selecciones que van a jugar la mayoría de los partidos en México, pero para este partido, África del Sur y Chequia, van a tener que viajar hasta Atlanta, que bastante lejos de México. Por ejemplo, había Dallas o Houston que quedaban más cerca, o podían también haber quedado en México, y no, va a tener que viajar y después volver
para jugar otro partido en México. Entonces, sí, hay cosas que tal vez se podría haber organizado un poco mejor, ¿no? El Mundial se encuadra, poniendo también en perspectiva los Juegos de Los Ángeles, en un marco de deportes muy importante ahora en el horizonte de Estados Unidos, ¿verdad, Claire? Sí, los Estados Unidos es un mercado, el mercado mundial del deporte, realmente, pero no con el soccer, no con el fútbol. Es béisbol, por supuesto, es el NBA, la NFL. Exactamente. Y entonces, lo que es interesante también es que es solamente un punto para los Estados Unidos, porque hay una década de deporte con los 2 Juegos Olímpicos que van a venir, Copas del Mundo de rugby también, y es lo que llaman la década del deporte en los Estados Unidos. Y entonces la foca está para ganar dineros y es por eso también que es un mundial de Infantino para Trump, porque es para hacer dinero. Vamos pasando de la política a lo social, de lo social a lo deportivo. Cuña deportiva, la lista de los favoritas. España, Francia, Brasil, Inglaterra, Argentina. ¿A quién añadiríais? ¿A quién quitaríais? ¿Por quién apostáis? Ana. ¿Empiezo yo? Venga. Bueno, le apuesto como hace 4 años a Portugal, porque es uno de los equipos más completos en todas sus líneas, todo su tipo de jugadores, y tiene 2 jugadores que me impresionan mucho, lo vieron en la final de la Liga de Campeones y todo el torneo con el Paris Saint-Germain, que es Vitinha, que hay que tener mucho cuidado, tercero del Balón de Oro hace un año, y además Nuno Mendes, que lastimosamente se lesionó hace 4 años frente a Uruguay, pero que esta vez llega en fuerza para apoyar por lo menos la defensa, el mediocampo, los laterales, o sea, es un equipo que juega muy vertical, y además tiene a Ronaldo, quizás su último mundial, quizás no, pero mentalmente también le puede aportar al equipo solo su presencia. Entonces voy anotando. Ana apuesta por Portugal. Miguel. Yo digo Francia. Francia ha tenido una buena... Mbappé, Dembélé. Ha tenido buenos jugadores y ha sido consecuente. O sea, ha sido bastante 2 finales ya seguidas. Puede ser una tercera, ganar. Han cambiado la mitad de la plantilla, entonces renovar esa plantilla yo creo que es nuevo, guardando a los grandes jugadores. Entonces yo creo que Francia. Claire está de acuerdo con Miguel. Sí, por supuesto. Sí. No creo que puede ser difícil porque los jugadores no suelen jugar juntos, pero bueno, creo que tenemos buenos jugadores con Dembélé también y sí, creo en Francia. Va por otro lado. No, sí, a mí me parece que Argentina también viene... va a revalidar. Sí, me parece que llega Solo a hay, creo, Brasil y Italia que hayan revalidado. Sí, no, total. Y creo que Argentina justamente tiene ese perfil. Llega con, para mí, un plantel mucho más completo que 4 años atrás, que llega con jugadores que ya tienen la experiencia del Mundial, de la final con Francia, y Messi para probablemente también su última, que tiene mejor condición de juego, mejor condición física, por ejemplo, que Ronaldo, con también la mentalidad. Y sí, yo creo que Argentina puede hacerlo. España, no, espera, solo déjame España que si no lo vamos a si no me toca decirlo a mí, espérate, ya mal. Campeones del Euro 2004, Juegos Olímpicos 2024, quizás 2024, es mucho más rápido que agresivo que en 2010 cuando ganaron el Mundial. Entonces creo que tienen una nueva oportunidad. Vamos a seguir analizando todo lo que da de sí en el Mundial de Norteamérica, que en primera plana ya hemos empezado a jugar ya, antes de que empiece allí. Hasta ahora. RFI, la sélection du mois. Angélique Kidjo, Nile Rodgers et Isa. Y'a autant de mélodies dans ma caboche, 4 directions dans l'espace. JER. J'ai des flots, je sais plus si c'est des flots ou si c'est juste d'espace. Les réseaux c'est la guerre mais sans les ennemis en face. Toujours une chance sur 2, tout whipping comme un fils de femme. Samy Galbi avec Baby Volcano. Bebel Gilberto. Toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique.
En primera plana esta semana, analizando todas las claves del Mundial de Norteamérica que está a puntito de empezar en Canadá, Estados Unidos y México. Lo hacemos con los periodistas Ana María Ospina, Miguel Martínez, Mas Lechner, la especialista en economía Claire Rabés y desde México nuestra corresponsal Marine Lebecq. Antes de la pausa estábamos analizando las favoritas y estamos dando algunos nombres. Vamos a centrar algunos nombres más. El argentino Messi, que acaba de ganar el premio Princesa de Asturias de los Deportes y lo hace antes de su último Mundial, también para Cristiano Ronaldo. La rivalidad entre Messi y CR7 ha marcado durante años este deporte. No sé si asistimos al final de una era o es demasiado decir. Ana. Yo no estoy segura que sean los últimos mundiales para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no han decidido parar. Ninguno de los dos ha dicho, después de este mundial me voy. Y puede suceder, quizá con Arabia Saudita dentro de 4 años, que Ronaldo diga, tengo 41, pero quizá a los 44 todavía puedo estar ahí convocado. No sé, espero seguir soñando y seguir viendo a esos dos jugando, así sea algunos minutos en la cancha. ¿Max confía en esta teoría? Bueno, depende. Puede estar, en qué condición, no sé. Pero sí, no, a mí me parece que para Messi va a ser la última. Sí, claro que no lo dijo, pero creo que Messi lo que quiere sobre todo es tener impacto en los partidos, tener impacto para ayudar a Argentina, porque tiene ese orgullo, el orgullo argentino, y quiere ayudar a la selección a ganar siempre. Y creo que si siente que no lo va a poder necesariamente, no va a participar del Mundial. Cristiano Ronaldo es diferente, él siempre fue un poco más, yo creo, un poco más autocentrado y le importa los récords, le importa el número de goles, y ya entró en la historia porque ya es el único jugador que hizo un gol en 5 mundiales diferentes. Creo que le gustaría marcar en un sexto y tal vez en otro en Arabia Saudita. Entonces los motivos son diferentes, y yo creo un poco menos. También Ronaldo viene en una temporada un poco complicada, y me parece que ya se acabó. Ya se acabó. Todo se acaba en la vida. Un mundial con tantos equipos, 48, provoca que hayan accedido países, bueno, de los que hablamos poco. El caso más destacado es Curazao, estado autónomo caribeño que pertenece a Países Bajos, 156.000 habitantes. No sé si les parece el caso más singular, Claire, Miguel. Sí, ¿Qué les parece el caso de Curazao? Es bueno que entren nuevas selecciones, que entren nuevos equipos. Creo que le da más vida al fútbol, y también habla también de la evolución del fútbol. No solo ya están las grandes naciones, sino los pequeños países que, como han venido los jugadores jugando en Europa, en equipos europeos, sea de primera división, tercera división, pues ya habla de que están como que más homogéneos todo ese estilo de juego. En el caso de Curazao se clasificaron invictos en la CONCACAF, y es uno de los pocos equipos donde todos los jugadores juegan en el extranjero, ninguno juega en un equipo local. Y también es para favorecer la nueva edición con 48 equipos, es para favorecer los equipos de América Latina también. Y entonces vemos otros equipos en este mundial, y es muy interesante. Pasamos de lo deportivo a lo social. Volvemos a México con Marín, porque hay asociaciones que quieren aprovechar la vitrina del fútbol para llamar la atención sobre duras realidades como la de los desaparecidos. Es el caso sobre todo en Guadalajara, con al menos 16.000 denuncias formales a las que se suman miles de casos no denunciados. Jalisco es el estado de México con más casos de personas no localizadas. Marín, ¿cómo se quieren sensibilizar sobre el dolor en medio de la fiesta? Los colectivos de búsqueda reprochan al gobierno de querer esconder el problema para el Mundial. En Guadalajara se hablaba hasta de despegar las fichas de los desaparecidos en la ciudad, lo que fue completamente rechazado por los colectivos. Y el problema va más allá. Por ejemplo, hace unos meses descubrieron fosas clandestinas alrededor del Estadio Akron, donde se van a jugar algunos partidos del Mundial. Entonces, lo que me dijeron las madres buscadoras es que los turistas van a llegar y van a caminar encima de sus hijos, encima de un cementerio. Y para sensibilizar a los visitantes, los colectivos están planeando varias acciones para que cada persona que entre sepa lo que está pasando en México con el tema de las desapariciones. No sé si les parece una buena vitrina para exponer este tipo de causas, un mundial, Claire. Es que teníamos la historia con nosotros, por ejemplo, con el Mundial de Videla, y fue un poco la misma cosa. Y entonces lo que podemos decir es que, por supuesto, es una oportunidad para poner esos objetos en la mesa, pero lo que vamos a realmente hacer para
no sé, pero para esta situación no es muy claro. Sí, no, el Mundial del 78 hay que acordarse de que hubo un llamado al boicot, especialmente en Francia, con figuras como Jean-Paul Sartre que llamaron al boicot y la selección francesa aún fue a jugar el Mundial y el Mundial pasó y con las historias que hubo en el Deportivo, con la Argentina que acabó ganando, pero puede haber protesto, pero el Mundial se juega, el Mundial pasa de cualquier forma, cualquier cosa que pase. ¿Qué lejos ha quedado aquel atisbo de que se iba a boicotear este Mundial? Hubo algo de eso y ha quedado completamente difuminado. Quizá el Mundial es algo muy grande, ¿no?, para luchar. Sí, como decía Max, el Mundial finalmente pasa, en este caso mes y medio, generalmente un mes, y es como esa paréntesis. Por supuesto es una gran vitrina, hay que aprovechar para hablar de todas estas causas, pero sigue siendo un evento deportivo, donde la gente finalmente se va a concentrar más en lo deportivo y el boicot se puede hacer, pero desde adentro, desde afuera es muy difícil. Vamos pasando de lo social y lo político a lo deportivo y viceversa. Volvemos a lo deportivo. En cuanto a ausencias, antes hemos hablado de favoritos, pero ausencias, sobre todo una muy destacada, Italia, ¿no? Sí, ya Miguel. No es la primera vez, entonces habla justamente lo que les decía hace rato, esta evolución que hay en el fútbol y la competitividad que hay, en este caso europeo, y que bueno, Italia, el gran ausente otra vez de otro mundial, habla de esta competencia que hay entre los jugadores, que hay entre las selecciones y de jugadores. Debe ser que no van a tremendo estar para ahí un país como Italia quedarse fuera, ¿no? Es la tercera vez. La tercera vez seguida, sin Italia. Una selección que ganó 4 mundiales en su historia. Entonces, sí, pero también es lo que decías, cuando no se trabaja bien en el fútbol, lo pagas. Y lo pagas con precio fuerte. Y es lo que Italia está viviendo porque las infraestructuras del campeonato italiano son horribles, son viejas, no hay más recursos en el fútbol italiano y sobre todo el fútbol italiano no sabe valorizar a sus jóvenes. Y creo que es eso que también lo perjudica mucho a la selección italiana, es que los jóvenes no pueden jugar hasta los 22, 23 años como titulares en los clubes en Italia. Entonces no se desarrollan, porque justamente el desarrollo de los jugadores entre los 18 y 22 años es importantísimo y no se ve en Italia y creo que es una de las razones por las cuales Italia no está en el Mundial. Muy interesante. Vamos a volver a México porque organizar un Mundial no es nuevo para México. El de 1970 quedó en los anales de la historia del fútbol con un histórico tercer título para Pelé y qué decirles de los 40 años que justo ahora se cumplen de Maradona y la mano de Dios de 1986. Marín, ¿qué queda en la memoria colectiva mexicana de estas citas y cómo marcaron al país? Claramente dejaron en México un amor por el fútbol. O sea, los mexicanos son muy apasionados y están muy orgullosos de recibir por tercera vez un mundial, lo que pues nunca ha pasado. México es el único país del mundo donde se habrá organizado 3 veces una Copa del Mundo. Y aunque muchos no van a poder asistir a los partidos porque pues los boletos están carísimos, el mundial es el más caro de la historia. Entonces, pues todos aquí igual esperan que el Estadio Azteca, donde Pelé levantó su tercera copa y donde Maradona hizo su gol famosísimo, pues todos esperan que esta vez también se haga historia en este estadio que siempre trae suerte. Miguel asentía con la cabeza. Bueno, luego para bien y para mal están los desarrollos tecnológicos. Con el VAR nunca hubiéramos tenido la mano de Dios. No. no hubiera habido esa histórica mano de Dios. Y sí, es cierto lo que dice la corresponsal, que México, o sea, cuando hay un partido de la selección, sea mundial o no, el país se paraliza. Es ¿no? Impresionante. Y sobre todo en las zonas aledañas, para tú que vas a conocer ahí, el Estadio Azteca en Santa Úrsula, que está el pueblo de Santa Úrsula, todos los bares, restaurantes, va a estar a reventar y el país se paraliza. No va a haber clases el día de la inauguración, por ejemplo. Claire, ¿me ibas a decir algo más? Claire. Así que no, pero por supuesto que, por ejemplo, en Brasil no tienes que trabajar durante los días de países partidas. Que se paralizan al completo, ¿no? Exactamente, es muy interesante también para la plata el papel de fútbol en la sociedad. Por cierto, hablaba antes del VAR, ¿qué nuevas tecnologías se ponen a prueba en esta cita mundialista, Ana?
Nuevos cambios con respecto a los mundiales pasados, más allá que el VAR puede revisar un poco más las jugadas, tener más tiempo para hacerlo, y un cambio bastante importante son los 3 minutos. Dicen por las altas temperaturas que los jugadores entre cada tiempo podrán parar, pero que también serán muy aprovechados por las publicidades, porque es la forma económica de ganar también dinero con el Mundial, de pasar publicidad mientras que los jugadores están tomando agua para descansar y para tomar un poco más. Es uno de los cambios más importantes en este Mundial. Sí. Un Mundial organizado por 3 países, pero donde parece que el show business, la batuta, la lleva USA, ¿no? La lleva Estados Unidos. Ejemplo de ello es el show tipo Super Bowl, preparado para la final con protagonistas como Madonna o Shakira, que es la voz de los mundiales. Marca USA, Max, en las formas de esta cita deportiva. Está el sello USA en el show business que decía yo antes. Claro, y con los estadios para empezar, porque la mayoría de los estadios del Mundial son estadios de los equipos de NFL, ¿no? Del fútbol americano. Entonces, sí, pero también es una tendencia que andaba aumentando, digo. Por ejemplo, en el 2018, antes de la final del Mundial, hubo Robin Williams, perdón, no fue en la final, pero Robin Williams estuvo cantando, y después en la final de la Champions este año hubo The Killers que tocó antes del partido. Entonces es una tendencia, creo que porque el mundo del deporte está tratando de americanizarse un poco, entonces justamente creo que va a ser... La que no falla nunca es Shakira. No. Bueno, las mujeres facturan. Claire, show business americano. Sí, pero no solamente se ve a la televisión, se ve también en los teléfonos con nuevos formatos, y entonces es una entera economía también con el show business de los Estados Unidos, y no hay comparación con otros países. El show business es la marca de los Estados Unidos. Es el evento deportivo más visto del mundo, entonces se tiene que aprovechar. Estamos hablando de conflictos, de política, pero también que el dinero ingrese. Se calculan que va a haber $4.000 millones de ingresos por este mundial, es lo que se presume. Y cuando hablaba de los 3 minutos ahora de descanso, que se aprovecha también para la publicidad, y algo muy estadounidense, mezclar deporte, al que le guste el deporte que lo disfrute, y el que le guste hacer dinero que también lo pueda disfrutar. Por supuesto. Claro. Lo seguiremos en RFI, en France 24. Que te vaya muy bien, Ana, en el Mundial. Hemos tomado nota de las apuestas, Portugal, Francia, Argentina y España. Veremos a la vuelta. Muchísimas gracias, que tengan buen Mundial y hasta la semana que viene.